Muy buenas noches, bienvenidos a Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Pues la verdad muy contenta, empezando el 2026, con mucha alegría, con muchos propósitos, con muchos deseos. Espero que lo estén pasando todos muy bien, que sea un gran año para todos, que tengamos mucho Con Causa y pues aquí le vamos a dar para llegar al 6º aniversario, ¿cómo que no? Y pues empezando año nuevo, muchas gracias César, ayer ya fui, ya me di mi debido recorte, ya andaba yo muy greñuda, así que espérenlo porque viene a fin de mes y vamos a tener con César Romero las tendencias para el 2026 de todo lo que es corte, color, uñas y demás, así que para que también estén pendientes. Y les recuerdo que este programa mañana aparece como estreno en YouTube, para que nos sigan también, por favor, ahí, ese Claro Con Causa, así tal cual aparecemos en YouTube también, por si no lo pueden ver hoy o lo quieren bajar o ver más, mañana ya estamos ahí como estreno. Y la verdad me da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado, porque tenemos mucho que hablar de este tema y quiero decirles el contexto. Yo creo que siempre una de las uvas es, quiero estar delgado, este año voy a tener cuerpo fitness, me voy a poner a dieta, ahora sí voy a ir al gimnasio, le voy a echar un montón de ganas, me quiero ver súper para el verano, pero nunca nos sentamos realmente a verlo desde la parte profesional, desde que tenemos que entender que no solo es la dieta, sino es la dieta, el ejercicio, pero también a cierta edad son las hormonas, es los achaques con los que ya vamos avanzando con la edad, y la parte musculoesquelética pensamos que esa hasta que no nos duele, pues no la atendemos, ¿no? Yo quiero hablar con nuestro invitado de la importancia que tiene que ver sí la dieta, sí el ejercicio, pero principalmente sí nuestros huesos, ¿no? Es todo un Toda la estructura. un balaje, ¿no? Todo ahí se conjunta, así que Jorge, bienvenido con Causa, feliz año. Gracias, gracias. Nuevamente agradezco la invitación, agradecemos al público que nos ha acompañado en las entrevistas anteriores y estamos aquí para orientar, resolver algunas dudas, preguntas en cuanto a precisamente estos propósitos que tenemos casi todas las personas en Año Nuevo. Queremos entrar en una etapa muy fitness al inicio, pero no solamente es la intención o el poder encontrarlo de una manera como motivante, ¿no? Sino mantener el paso, continuar con el ritmo que tenemos en enero, que para agosto sigan el mismo ímpetu, las mismas ganas, ¿no? Es muy importante, como comentabas, no solamente enfocarnos en los productos o alimentos que creemos o consideramos que nos puedan dar una adecuada salud, beneficio o una mejor imagen estética. Cuando tú consumes algunos alimentos, es completamente importante tener una buena actividad física. Decías de apoyarnos con algún especialista, ya sea en terapia física, algún médico, que nos oriente de la manera más adecuada qué podemos hacer, que haga una revisión, que estamos en condiciones y darle para de ahí en adelante, ¿no? ¿Tendríamos que hacernos un chequeo antes de empezar cualquier dieta? Sí, es conveniente hacer un chequeo, principalmente una biometría hemática, una química sanguínea, para saber cómo están los niveles de nuestro cuerpo, ¿sí? Algunas personas me comentaban, por ejemplo, ahí en el consultorio, que con las situaciones que tenemos todos en ver mercadotecnia, publicidad, existen ciertos productos que nos ofrecen resultados rápidos, que nos ofrecen maravillas de incrementar el músculo muchas de las veces en muy poco tiempo, pero tal vez no estamos aptos para poder consumir ese tipo de productos. Es muy importante tener la orientación adecuada sobre las condiciones que tenemos más lo que queremos consumir. Porque además también es muy dado que 1 de enero llevas con todo el ímpetu y te inscribes al gimnasio y lo primero que te dice tu entrenador es, tienes que comprar este kilo de proteína porque lo vas a ocupar, y entonces si nunca has tomado proteína no tienes idea ni a qué sabe, ni cuándo te lo tienes que tomar, si antes o después, y todo el mundo le agrega además, bueno, es más, ahora está súper de moda que hagas panqueques con tu proteína, ¿no? O que hagas tu desayuno con tu proteína, pero nos dejamos llevar por todo lo que vemos en redes sociales, ¿no? Y no realmente ni siquiera sabemos para qué lo ocupamos o cuánto ocupamos. Claro, fíjate que dices algo muy importante. Muchas veces conocemos al amigo o a la amiga fitness
que ya tiene tiempo en el gimnasio, que consume productos y que nos basamos en la orientación que esta misma persona nos pueda dar, ¿no? Pero definitivamente debemos de recordar lo que pasó hace mucho tiempo cuando surgieron las proteínas, la creatina. Son suplementos que son eso, suplementos, ¿no? O complementos los llamaría yo, porque muchas de las veces no tomamos en cuenta que estos productos fueron creados para personas, primero, que tenían problemas que no podían masticar, ¿sí? Se les daba a las personas enfermas que no tenían muchas veces la manera adecuada de digerir, y entonces con la comercialización, digo, la mercadotecnia hizo su chamba, que nos comenzó a promover esto como una necesidad, ¿no? Como una mejoría. Si bien es bueno tomar algunos de ellos, por ejemplo, hoy en la actualidad debemos de reconocer que nuestra alimentación es muy deficiente, ¿sí? Entonces, yo no veo nada malo que podamos complementarlo con un buen vitamínico, con alguna buena cantidad de minerales, porque lo que llamamos comida chatarra es lo que más consumimos hoy día. Desafortunadamente, hay cosas que queremos que sea como la pastilla milagrosa, que nos ponga con un buen cuerpo, 15 kilos un rostro increíble, un cutis muy lozano, pero nada de esto funciona si no hay el esfuerzo real por consumir lo que tu cuerpo requiere, ¿sí? Dentro de algunas de las oportunidades que he tenido de estudiar ha sido medicina deportiva y estética. Finalmente, el objetivo de combinar las dos cosas es precisamente porque hay algunos productos, hoy día, por ejemplo, el ácido hialurónico, que está muy de moda para rellenar, ¿sí? Para quitar arruguitas, también existe de manera clínica, que es lo que yo utilizo en el consultorio, para problemas articulares, regeneración de algunos tejidos, y no solamente articulares, la parte ligamentosa, algunos otros componentes que tenemos dentro de nuestro cuerpo, pero siempre, repito, va a ser importante que se dirijan con personas que tengan el conocimiento adecuado para que el resultado sea satisfactorio, no sea un gasto en balde, porque baratos no son, y que esto te siga motivando a tener un mejor cuidado de tu persona, ¿no? Los menores de edad, porque estamos, obviamente empiezan los chavitos ya a estar en la prepa, ya se quieren ver acá bien galanes, Sí, ¿no? sí, Empiezan ya al gimnasio. ¿A qué edad realmente tendremos que ser ya mayor de edad para consumir estos complementos? Sí, si bien nosotros legalmente tenemos una mayoría de edad en México a los 18 años, yo sugiero que los suplementos se comiencen a comer o a tomar, ingerir a partir de los 21 años, que ya hay una solidez mayor en nuestro cuerpo, ¿sí? Hace poco fue una pacientita que a su vez llevó a la hija por algunos problemas que tenía en el caminar. Decía, así lo describen coloquialmente, ¿no? Pisa hacia adentro. Pero resulta que a muchos de nosotros, yo me incluyo, en su momento acudíamos con el ortopedista y nos recomendaban los zapatos ortopédicos, que son un martirio, ¿no? Para corregir. Sin embargo, hoy día nos hemos dado cuenta con el tiempo y con la experiencia que utilizar zapatos ortopédicos no siempre es la mejor solución, ¿sí? E incluso hay una edad que es más recomendable, no cuando el niño comienza a caminar, sino estamos hablando entre los 9 y 12 años, que es una etapa adecuada para tener una buena corrección de nuestra pisada. Y precisamente hablando de esa pisada, es que hoy día tenemos diferentes tipos de calzado, diferentes tipos de marcas, diferentes componentes en cada uno de ellos, y es conveniente buscar la información adecuada, que es el más apropiado para la actividad que vamos a hacer. No es lo mismo utilizar un tenis con talonera para una práctica de básquetbol, que utilizar algo para correr. Si bien muchos de ellos son fabricados especialmente y con tecnología, no siempre lo que es la moda o lo que es el modelo de un calzado así es lo más conveniente para todos nosotros, ¿no? Entonces, si uno de nuestros propósitos de este año fue hacer ejercicio, tendríamos que también buscar el calzado que corresponda a ese ejercicio que vayamos a hacer. Sí, es la manera más conveniente porque de esa manera vamos a evitar lesiones. Es importante seguir una rutina. Por ejemplo, hace muchos años, yo creo que tenía como 8 o 10, íbamos a la clase de educación física, ¿sí?
Y en la clase de educación física, pues todos estábamos renuentes de no querer tener actividad física. En casa mamá nos hacía verduras, no las comíamos porque no nos gustaba. Y hoy día, que pasan los años que nos queremos poner más fitness, pagamos un nutriólogo para que nos recete verduras, pagamos a una persona para que nos recete ejercicios o nos oriente con los ejercicios en un gimnasio, ¿no? Y hemos olvidado mucho la actividad al aire libre, que también es muy buena, muy válida. Lamentablemente, ahora hay que acudir como que a ciertos lugares especiales por seguridad. Ya no tenemos la libertad, al menos aquí en Querétaro, de correr como hace muchos años, pero sin duda sigue siendo una de las mejores actividades, porque no necesariamente tienes que pagar el gimnasio, puedes tener actividades adecuadas de acuerdo a tu edad, estatura, peso y el objetivo que quieres llegar. Y por lo menos mínimo caminar, ¿no? Sí, cuando nosotros comenzamos a crear nuestras propias necesidades, dime si es cierto o no, que hoy día queremos ir bueno, no sé si se puede decir marcas, pero queremos ir al Oxxo en carro, ¿sí? Y estando a 2 cuadras. Entonces, esa comodidad, que no deja de serlo, también nos ha orillado a tener una vida más sedentaria. Vuelvo a decirlo, cuando comemos suplementos, estamos también dejando de consumir alimentos naturales. Entonces, el proceso digestivo que hace un alimento dentro de tu cuerpo no es el adecuado. Cuando consumes polvos, batidos, líquidos, ¿por qué? Porque el proceso de digestión lleva tiempo. Hay algo que en medicina se llama círculo de Krebs, que interviene desde que tú ingieres el alimento, pasa por tu esófago, el estómago y todo el proceso digestivo que se tiene que hacer hasta que lo desechamos. Y todo esto tiene que ver con la absorción de nutrientes, la absorción de minerales, y muchos de ellos, por ejemplo, no sé si seas partícipe, pero ha habido personas que consumen el colágeno. Tengo una mala noticia para todas las personas que consumimos colágeno. El colágeno, cuando tú lo tomas, cuando tú lo comes, no va a hacer ningún efecto en tu cuerpo. ¿Es una mala noticia? Absolutamente ninguno. ¿Por qué? Porque el colágeno es un componente que tu cuerpo produce, ¿sí? Y el colágeno y la elastina solamente se produce por un proceso de recuperación de tu organismo. Hay algunos tratamientos que, bueno, que empezamos, te decía, este 2026 con los propósitos de estar más bellos, y hay unos procesos que son dérmicos, de los cuales se hacen pequeñas punciones en el rostro, y esas punciones precisamente hacen que se genere colágeno, que se haga nuevo tejido. Esto de una manera más sencilla explicado es, muchas veces nosotros llegamos a cortar, se sangra la herida, se crea una costra, se cae la costra y después aparece tejido nuevo que es la cicatriz. Es lo mismo pero empleado de otra manera, ¿no? De una manera más estética. Entonces, hay que tener muy en cuenta, hay que leer las letras chiquitas de muchos productos cuando estamos interesados en vernos mejor físicamente, vernos mejor en cuestiones de resistencia física. Y te decía, algo muy simple y sencillo que debemos de tomar en cuenta es el calzado, la ropa adecuada, para poder estar en una actividad a gusto, que puedas tener esa sensación de satisfacción cuando tú lo terminas, ¿no? ¿Por qué es tan complicado hacer dieta? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tener ese hábito de comer? O sea, es que, por ejemplo, si te dicen 150 gramos de pavo, o lo que quepa en tu mano, yo digo, no me jodan, yo tengo las manos bien chiquitas, No me va a alcanzar nada, ¿no? Sí, así un puñito, ¿no? O sea, y nos cuesta trabajo, no es de los hábitos que más difícil, sobre todo cuando eres ya adulto, que quieres retomar el buen camino, que te dicen dieta y dices, oh, es que me van a restringir un montón de cosas, ¿no? Sí, fíjate que el solo hecho de escuchar la palabra dieta nos pone así como reactivos y a la expectativa de muchas cosas, ¿no? Hay que saber que la palabra dieta es todo lo que comemos. La dieta que nos pueden dar a cada una de las personas de manera individual es la recomendación que por medio de un nutriólogo médico puede hacernos llegar. Sin embargo, como no acudimos con alguien que nos oriente profesionalmente, vemos la dieta en la revista X o nos la recomendó la comadre, y dice, pues vamos a hacer la de los 13 días, vamos a hacer la de la luna llena, ¿no? Pero ¿por qué te digo esto?
no todo es para todos. Y dentro de ello hay que tener muy en cuenta que si bien, por ejemplo, los vegetales son un excelente alimento, aún siendo buen alimento, que sean excelentes en minerales, vitaminas, no siempre vamos a poder consumirlos. Por ejemplo, hay personas que tienen la tendencia a crear cálculos renales. Y por ejemplo, el brócoli, la espinaca y algunos otros alimentos contienen demasiado oxalato de calcio. Que ese oxalato de calcio finalmente son lo que se forman depósitos y nos crean cálculos. Entonces, si una persona incluso tiene esa tendencia o con una frecuencia de infección en vías urinarias, hay que tener muy en cuenta que cierto tipo de alimentos puede provocarle un mayor daño. Sí, o sea, por muy natural que sea, no todo te cae bien. Así es. Pero, insisto, siempre va a ser necesario la orientación de un profesional, pero sobre todo, que ya que comenzamos con esas ganas, pues mantenerlo, ¿no? Esa situación de que nosotros somos muy dados a, pues ahora sí el lunes empiezo la dieta, o el próximo mes, o pagamos el gimnasio un año por adelantado y no acudimos, ¿no? No es tanto el que lo pagues, sino el hecho de que la constancia también va a ayudar a mejorar tu cuerpo. Hablabas ahorita de algo muy importante que debemos tomar en cuenta muchos adultos, que tenemos un problema físico que se llama sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de músculo en todas las personas, hombres o mujeres. ¿En qué consiste esto? Que vamos a ver personas que sentimos y vemos las extremidades más delgadas, ¿sí? Pero la parte del tronco, sobre todo la pancita, más abultada. Es un proceso natural de pérdida muscular que finalmente tiene algunas maneras de corregirse, siempre y cuando consumas la cantidad apropiada de proteínas, de minerales, también es muy importante para evitar osteoporosis, osteopenia, sobre todo en las mujeres que durante un largo tiempo de la vida han pasado procesos como el periodo. Hay que recordar que pues, obviamente pierden una cantidad mayor de sangre, de glóbulos rojos, de hematocritos, de los cuales pues hay que buscar la manera de recuperarlos, ¿no? Oye, ¿y cómo podemos tener digamos, estos hábitos saludables una vez que ya sabemos qué es lo que podemos comer? Porque hablábamos de, bueno, primero hay que hacernos a ver con qué vamos a llegar, ¿no? Sí, sí. Eso sí, de Jorge, esta es mi maleta y traigo estas broncas, ¿no? A lo mejor no puedo consumir tanto verde, no puedo consumir tanto rojo, ya pasé por esto, ¿no? Y cómo podemos armar entonces un buen paquete alimenticio que nos ayude al músculo, que nos ayude al hueso y sobre todo pensar en, ahorita lo que hablabas del hueso lo vemos mucho con nuestros abuelitos, ¿no? Y ya los vemos así unos huesitos y que ya se ven todos jorobados, ¿no? Y que no lleguemos a eso, sino que podamos llegar a una vejez donde digas, oye, sí está ya mayor, pero la persona está bien conservada, tiene su buena grasita, su buen músculo, ¿no? Sí, cuando nosotros tenemos una actividad física normal, por así decirlo, vamos desarrollando fortaleza en nuestros músculos. Si bien no lo hacemos como para un nivel de competitividad, sí por lo menos para hacernos sentir bien. ¿Por qué es importante esto? Hay que recordar que el músculo envuelve los huesos y es la parte de soporte que hace que haya firmeza, haya esa rectitud muchas veces en la posición, pero también hay ejercicios que nos ayudan a corregir cuando ya se presenta un problema. Por ejemplo, hay ejercicios específicos cuando alguna persona tiende a hacer la cabeza hacia adelante, se nos hace la jorobita, entonces hay que hacer lo contrario, que se retraiga esta parte de las cervicales para que pueda tener una posición más adecuada. Que hoy lo vemos con el celular, todo el tiempo estamos hacia abajo, ¿no? Qué bueno que hiciste ese comentario porque hoy día, fíjate que parece increíble, hace muchos años teníamos dentro de los padecimientos más comunes personas con algo que se llama espolón calcáneo. ¿Sí? El espolón calcáneo se genera por una calcificación en la parte de nuestro talón. Hoy día esa calcificación muchas veces aparece en la parte baja del cráneo porque niños comienzan desde muy pequeños a tener esta posición forzada, ¿sí? Y esa posición forzada va creando que
tus articulaciones vayan haciendo una calcificación en zonas que usualmente no debería de pasar. Hay problemas de tendinitis en los dedos. ¿Por qué? Por estar tecleando tanto tiempo, ¿no? Hay situaciones que obviamente padecimientos no veíamos hace mucho tiempo, pero que se van dando de acuerdo a las nuevas generaciones, a las nuevas modas, y creo que así va a ir evolucionando en muchos aspectos, pero si existe la consulta a tiempo, la orientación adecuada, se pueden corregir muchos de ellos. Sí, porque mucho de lo que queremos platicar esta noche es sí del ejercicio, sí de la dieta, sí de los propósitos del 2026, pero ¿cómo juntamos todo? O sea, ¿cómo hacemos que todo eso tenga realmente un efecto? Porque a lo mejor vamos al gimnasio, pero no estamos comiendo la proteína suficiente, ¿no? Entonces no vemos un cambio, o sea, a lo mejor bajamos de peso, pero no nos vemos musculosos, ¿no? Precisamente. Claro. O vamos al gimnasio, de todas maneras, es que yo conozco mucha gente que me dice, es que me mato en el gimnasio y no bajo nada. Y yo, pues es que deja de tragar, ¿no? Pero, sí. Pero hay gente que incluso que no come tanto, pero que a lo mejor no compensa uno con otro, y entonces no tiene un plan bien hecho de que es a lo mejor lo que la gente que va a tu consulta tendría que hacer contigo, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el plan? ¿Qué es lo que queremos? ¿Y qué es lo que traemos de antecedente? Sí, es muy importante, vuelvo a insistir, la orientación adecuada, ¿no? Pero siempre y cuando sea al objetivo que tú quieres lograr. Si obviamente tu objetivo es crear una masa muscular muy voluminosa, hay que recordar que también hay edades, ¿sí? Ya no va a responder nuestro cuerpo igual a los 50, 60 años, pero eso no quiere decir que podamos dejar de tener actividad. Podemos hacerlo, podemos tener una mejor definición con los alimentos adecuados, con la actividad física adecuada y con hábitos. ¿Por qué? Porque suele suceder, por ejemplo, en el consultorio hay ocasiones que llegan para control de glucosa, ¿no? Con niveles de 380, 400, y cuando logramos bajarlos a un nivel de 100, 120, ya estoy curado. Y el fin de semana los vas a encontrar en las carnitas, en la barbacoa, con el refresco, el vino, pero lo que hacemos en el consultorio es orientar de la manera más adecuada para que logrando un nivel, de ahí sigan con un estilo de vida que si bien todos somos muy dados aquí en nuestro país, en especial yo soy muy garnachero, al antojito, ¿no? Pero si toda la semana te portaste bien, creo que tenemos derecho a premiarnos de esa manera. Cuando comentabas por qué tenemos tanto rechazo a la palabra dieta, es precisamente porque lo vemos como algo forzado, no como algo que nos pueda producir un beneficio. Entonces, por ejemplo, en el consultorio tenemos un programa. ¿Por qué le llamo así? La diferencia de un programa a la dieta es que en la dieta hay cantidades, pesos, horarios. Lo que hace referencia, 100 gramos de pechuga de pollo, 3 varitas de lechuga, una vez cada 15 días, ¿no? En un programa como el que tenemos desarrollado, se trata de que comas las veces que quieras, la cantidad que quieras, en el horario que tú quieras, siempre y cuando sea dentro de ciertos alimentos que están allí señalados. ¿Por qué? Porque volvemos a insistir, se trata de enseñarnos a comer, que es lo que comentabas, cómo ir programando, cómo enseñarme yo a no depender de una consulta, a no estar yendo continuamente al médico, sino yo saber qué es lo mejor y lo más benéfico para mí. De esa manera, créeme que es tan sencillo bajar de peso, lograrlo, que muchas de las veces no solamente se siente el beneficio en la parte estética, ¿sí? Como nos queremos ver, sino que tenemos un programa, por ejemplo, para personas, en mi caso, cuando tienen artritis reumatoide, cuando tienen algunos otros problemas articulares, degeneración articular, fibrosis quística, varios elementos que finalmente van dañando tu cuerpo. ¿Sí? Que eso es lo importante, que tú tienes el antecedente, ¿no? Y sobre eso haces tu plan. Claro. Diseñas el plan de alimentación, ¿no? Hay muchas de las veces que nosotros las personas, te digo, vemos en la revista una dieta y creemos que eso es, ¿no? Finalmente no deja de haber modas aquí en todo lo largo de nuestra vida, porque hace mucho tiempo se vendió un producto que decía, ¿cómo? Era fibra, tzotzil, de la selva de Chiapas, ¿no? Y si no era tzotzil no te funcionaba.
pasó su etapa comercial, su auge, pues obviamente hubo gente que no le hizo ningún efecto, pero la diferencia es que si nunca en tu vida has consumido fibra y la consumes, pues obviamente va a haber un efecto. Cuando se pasó ese tipo de moda, viene alguien que lo sustituye y es la linaza, ¿no? Pero tenía que ser linaza canadiense porque la mexicana no te funcionaba y entonces comprabas tus paquetes de linaza, vuelve a ser el mismo tipo de producto con otra denominación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mucho depende hasta cómo podamos consumir un alimento. Por ejemplo, ahorita de la linaza. La linaza es una semilla seca, pero que si tú la hidratas, comienza a soltar una babita, una fibra, y así no la consumimos. La manera correcta, por ejemplo, de comer la linaza es en seco. ¿Por qué en seco? Porque dentro de tu organismo, cuando llega a tener contacto con líquidos o con sustancias que están dentro de tu cuerpo, es cuando extiende esa babita y la fibra absorbe esas sustancias y las desecha. Entonces, no tiene caso que la hidrates, porque ya cuando te la tomas hidratada y con limoncito y algo de azúcar, ya no va a tener el efecto que debería, ¿no? Sucede lo mismo con la avena. Un carbohidrato bueno, un cereal bueno, pero que lamentablemente si lo vemos es una hojuela delgada, seca, que cuando tú la hidratas con agua o con leche se expande. Entonces ya no hizo la función dentro de tu organismo que debería. Es una fibra, pero la vas a consumir tal cual, perdón, la vas a echar tal cual la consumiste, ¿no? Por eso la importancia de conocer adecuadamente qué es lo que estás ingiriendo y la manera correcta de poder consumir esos alimentos. Y pasaría lo mismo con la chía. Exacto. Entonces, la chía sobre todo, yo tengo algunos amigos y amigas que dan clases de Zumba, ¿no? Y pues vas a encontrar más de alguna compañera ahí. A mí me encanta cuando voy con ellos, pero por la actividad física, por la música, el relajo, todo lo que produce la sensación de hacer el ejercicio. Sin embargo, no falta la chica que se acerca y dice, oye, es que yo no bajo de peso, es que ya tengo tantos años. Sí puede tener ¿cómo se llama? Una condición física inmejorable porque su cardio está al máximo, pero no ha cuidado la parte de lo que ingerimos. Y por ejemplo, ahorita que decías de la chía con limón, sucede lo mismo que con la linaza. Esa babita, que es la fibra que nosotros deberíamos consumir en seco, no lo hacemos así. Y entonces puedes llevarte a tu clase o a tu gym el bote de 1,5 litros, lo va a estar consumiendo, pero no va a tener el efecto más que de hidratación. Ahora, hablando de hidratación, es súper importante que sea una hidratación adecuada. Hace unos días cuando fue el maratón hace unos meses cuando fue el maratón de Querétaro, pues se nos da un poquito más de auge en cuanto a la consulta, pero por los problemas que vienen después de una actividad así. Antes y después, todos los que practican una actividad de esa naturaleza deben de tener una hidratación adecuada. ¿En qué consiste la hidratación? Consumir electrolitos. El electrolito suena comercial, pero consumir sodio, potasio, calcio, magnesio hace que la carga electrolítica en tu cuerpo sea la adecuada. Es muy diferente a tomar algunas marcas de agua embotellada porque le dicen agua ligera. Porque ligera ya no contiene las mismas cantidades de sales y minerales que nuestro cuerpo requiere. Entonces, ¿cuáles son algunos de los síntomas cuando no estás hidratado y tienes actividad física? Calambres, dolores de cabeza, muchas veces taquicardia, o lo peor que puede pasar, como a algunos deportistas les ha sucedido, un ataque, ¿no? Un paro cardíaco, un infarto. Esa situación es complicada porque pensamos que el estar tomando agua nos va a satisfacer las necesidades, sí de sed, pero si te das cuenta, muchas de las personas que hoy día consumimos alimentos, tomamos agua, llegamos a tomar más de 2 litros, 3 litros al día y no satisface la sed. Es precisamente por esa parte donde ya no tienen electrolitos, que es lo que nivela nuestro nivel de hidratación en el cuerpo. Entonces, yo siempre he recomendado, y más ahora que están los propósitos, si vas a comenzar a hacer actividad física, consumir al menos 1 litro, 1,5 litros de inicio, y conforme vas aumentando tu actividad física, llegar a 2, 3 litros por semana. ¿Por qué? Estamos en enero, dentro de 2, 3 meses que llegamos a la etapa de primavera, el calor va a ser más intenso. Entonces, es ir preparando nuestro cuerpo para esa temporada, ¿no? El hecho de que solamente consumas agua, te digo, y más ahorita embotellada, ya no contiene lo que necesita nuestro cuerpo.
Sucede que con el sudor perdemos algunos minerales. Hay algunas personas que tienen actividad física, corren y le llegamos a ver la tez blanca, ¿sí? Son los minerales que se desechan. Pero cuando tú tomas agua simple sin minerales, los pocos que quedan en tu cuerpo se diluyen, se van diluyendo más y entonces eso es lo que nos provoca algunos problemas físicos, como es desde el calambre. Lo peor que puede suceder y hay que tener mucho en cuenta cuando tengan estas actividades físicas es que si ya se presentan dolores de cabeza y palpitaciones exageradas, hay que tener en cuenta una revisión con el médico y saber que lo que están haciendo es lo adecuado. Fíjate, decías que te iba a preguntar y lo comentaste antes, porque justo te iba a preguntar de la hidratación. Muchas veces nos decían, si vas a consumir ya agua de la de hoy, que es así súper acá, yo, primero mi abuelita decía, aunque sea ponle 2 granitos de sal, ¿no? Sí, sí. Y ya, con eso para ella era así como, pues ya por lo menos tiene ahí la sal. Uno siempre piensa que la sal es muy mala, ¿no? Y siempre la quitas de la dieta. Y entonces ahora la sal, por ejemplo, ya vas a un restaurante y ya en ningún lugar encuentras sal. Y sí entendemos que esa parte hay que bajarle, ¿no? La cantidad de sal, pero no dejar tampoco la sal, ¿no? En su totalidad. Entonces dice mi abuela, bueno, pues aunque sea 2 granitos en el agua, ¿no? Para que por lo menos el agua vaya un poquito mejor. Y la segunda pregunta era lo que decías de la fibra. Se puso muy de moda ahora con una influencer que le preguntaban que cómo le había hecho para bajar tanto de peso y dijo, no, es que tomo la fibra del doctor de la botarga, ¿no? Para que no nos vayan a cobrar comercial. Sí, sí. Y entonces uno también se pone a pensar, bueno, ¿qué tanto conocemos nuestro nivel de estreñimiento? Sí, cuando pensamos en estreñimiento es pensar que el obrar, que ir al baño y nos cueste trabajo es estreñimiento. Pero muchas veces el esfuerzo también hace que nuestras venas en el recto se inflamen y entonces eso nos produce hemorroides, ¿no? El hemorroide es un efecto varicoso, como las que tenemos en las piernas, pero pues obviamente en la zona del recto, que también requiere atención. No podemos pensar en consumir solamente fibra para poder evitar esa parte del estreñimiento, porque puede ser otra situación. Pueden ser alguna fisura, pueden ser las hemorroides o algunos otros problemas de resequedad incluso en la piel. ¿Por qué? Porque hay algunos productos que dentro de esta moda que se da muchas veces, hay personas que utilizan cremas, productos líquidos para aclaramiento de la piel. Y eso también nos llega a resecar la capa protectora que tenemos de manera natural. Pero, por ejemplo, consumiendo la cantidad adecuada de fibra, todo tiene que llevar un equilibrio. Siempre hemos hablado del equilibrio y no es porque sea el yin y el yang o arriba y hacia abajo, ¿no? Sino que todo sea proporcional. Hoy me preguntaban en la mañana porque me mandó un saludo un amigo, David Duarte. Está muy de moda y muy de tendencia ahorita en redes sociales. Yo lo conocí hace tiempo y ya nuestras ideas son muy distintas a lo que veíamos como medicina tradicional, todo lo que te enseñan en la escuela, que luego muchas veces solamente repetirlo. Y esta idea de los electrolitos, de la sal, como bien decías la abuelita, satanizamos la sal de tal manera que evítala para que no tenga ningún problema. Y no es así, no la puedes desaparecer. David hizo un viaje a África donde se dio cuenta que las caravanas de la gente nativa de allá pues van por días en el desierto, ¿no? Y la manera que conservan la hidratación de la que hablabas es consumiendo sal. Y entonces, por medio de algún intérprete y todo, les preguntaba, ¿pero no tienen hipertensión? No sabían qué era la hipertensión. ¿Por qué? Porque se adaptaron a las características que necesitaba su sistema de vida en esa zona. Comenzó a investigar más y llegó a una conclusión que a mí me parece muy buena. Lamentablemente a muchos nos da en la chapa la parte comercial, pero lo que hoy conocemos como la famosa sal del Himalaya no es una sal milenaria, no es una sal que nos va a resolver los problemas, porque precisamente cuando la conocemos como una sal milenaria, ¿cómo es posible que tú vas al centro comercial y dice caducidad en 2027, ¿no? Entonces, son situaciones y tendencias que la mercadotecnia finalmente hace su chamba, pero cuando dejamos de creer en las situaciones comerciales y comenzamos a investigar un poquito más,
es muy importante que el criterio propio también sea complementado con una asesoría profesional, porque esto que dices hoy día se ha comercializado tanto, el control de peso sobre todo, que te dicen muchos nutriólogos, ellos mismos te venden productos para control de peso, cuando ya usualmente todo era corregir por medio de una alimentación adecuada. El hecho de vender productos pues finalmente comercializa una carrera, comercializa una tendencia. Lo vemos mucho en redes sociales, insisto, porque creemos que el ayuno intermitente no deja de ser una moda, así como lo fue la dieta de los 13 días, la dieta de la luna, muchas de ese tipo de cosas. ¿Cuál es la diferencia? Hablando de nutrición, si tú le das carencia a tu cuerpo trata de, por instinto, sobrevivir. Y entonces, si tú no le das alimento, tus células buscan energía, buscan cómo sobrevivir y se consumen unas a otras. Inicialmente, pues iban a comer grasita, que es la parte que nosotros tenemos como almacén de energía, que es lo que nos produce el movimiento. Ese proceso se llama autofagia. Tus células se comienzan a comer otras células y después va a comenzar el músculo. Si bien es un sistema, entre comillas, controlado, tu cuerpo se puede acostumbrar a eso, ¿sí? Y entonces el proceso ya no lo vas a poder revertir. Hoy día, todas las personas que yo he visto en redes sociales, en algunos programas de televisión, muchos de ellos no lo practican, pero lo aconsejan, ¿sí? Aquí lo malo, vuelvo a insistir, es cuando se comercializa esa parte. Hay algunos otros, y médicos, o no sé si tengan el conocimiento o la experiencia adecuada, que incluso me ha pasado con personas que llegan allá al consultorio, les recomiendan inyecciones o medicamentos que utilizamos los diabéticos para bajar de peso. Que está súper de moda hoy eso. Entonces, es complicado que a tu paciente, si bien lo quieres bajar 5 o 10 kilos, no sé lo que requiera el paciente, no le explicas que lo que estás haciendo es acelerar la vida de tu páncreas, produciendo demasiada insulina, produciendo otras reacciones en el cuerpo que finalmente te acortan la vida que tiene tu organismo. Y eso es súper complicado, porque si ahorita tenemos 40, 50 años y queremos bajar de peso, o lo peor, si tienes 20, 30 y quieres bajar de peso por obtener un resultado rápido, también hay que ponerle contexto que eso puede crear algún problema tanto en el páncreas como en los riñones. ¿Por qué? Porque finalmente es la forma de desechar de nuestro organismo. Si no tienes la orientación adecuada, y hoy día hay hasta estéticas, ¿no? Donde te cortan el cabello, hay el instructor del gimnasio que te vende productos, pero no sabemos si tienen la certificación adecuada y necesaria para poder hacerlo. Hace cuestión de un mes, poquito más antes de las fiestas de diciembre, me llegó una super promoción de productos para bajar de peso, para cumplir los propósitos, ¿no? Antes del año nuevo. Pero cuando te das cuenta del contenido y lo que te venden, digo, no deja de ser mercadotecnia, es increíble que ya se comercialice, ¿no? Que ya casi cualquier persona, si tú dices que eres médico, si dices que eres nutriólogo, barista, te lo hagan llegar sin pedirte tu cédula profesional, ¿no? Entonces todo esto conlleva en un riesgo del cual el único perjudicado va a ser una persona que vaya como paciente. Y que hoy es el pan de todos los días, el hecho de los productos milagro, ¿no? Y que lo vemos tan recurrente, de la pastilla, la fibra, las inyecciones, y ya, pues ya nos vamos a lo drástico, bueno, pues ya llegamos a la lipo, ¿no? Pero antes de la lipo es que te venden todo, todo para bajar de peso, es increíble, todo lo que hay, o sea, si pudiéramos poner aquí, nos faltaría mesa para poner todos los frascos de las cápsulas, de los alimentos, hay chocolate para bajar de peso, hay café para bajar de peso. Sí, sí es cierto. Hay pues las cápsulas, ¿no? Hay la fibra, hay los suplementos, hay las gotas. O sea, prácticamente hay de todo. Y como dices tú, pues que no es para todos, ¿no? Ahorita que hablabas del extremo que es la liposucción, hay que recordar que cuando uno se somete a un tratamiento de ese tipo, es algo invasivo, rompes tejido dentro de tu organismo,
De hecho, cuando se está haciendo la lipo y la extracción de la grasita, pues se va con sangre, se va con tejido, no es solamente así. Y es muy importante tener en cuenta que si acuden a un servicio de esa naturaleza, tengan en cuenta que la piel va a tener una flacidez posterior a la cirugía, ¿no? O al tratamiento. Porque hay personas que te venden, pues sí, te hago la lipo, pero nunca les explicaron al paciente que hay un proceso post-tratamiento que requiere precisamente recortar piel, ¿sí? Hacer algún tratamiento especial para que se adhiera al músculo, a la zona que se trató. Hoy en día hay tratamientos alternativos a la liposucción, que son medicamentos inyectados, sigo insistiendo, bajo personas que estén calificadas para ello, que se llama lipólisis. ¿En qué consiste la lipólisis? En que si nosotros vemos la molécula de grasa como una piedra, estos medicamentos, obviamente por un tiempo, por una preparación y de acuerdo a la persona, se van aplicando y la molécula de grasa que vimos como piedra se va disolviendo como si fuera arenilla y se desecha por pipí. Para esto es muy importante, demasiado importante, que se hagan unos análisis clínicos, por ejemplo, de cómo están trabajando sus riñones, para saber si la cantidad que están desechando sea la adecuada para poder sacar esas sustancias, ¿no? Porque hay un medicamento muy parecido, muy económico, por algo lo vende el doctorcito de la botarga, tiene un nombre especial, pero ¿cuál es la diferencia? Si poniendo nuevamente el ejemplo de la molécula que parece una piedra y el medicamento especializado la disuelve como arenilla, este medicamento similar o parecido disuelve la misma molécula de grasa, pero como si fuese grava, ¿sí? Como si la machacara. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y esto va para las personas que recomiendan este tipo de tratamientos porque pueden poner en riesgo a la persona de crear o de disolver una molécula lo suficientemente grande de grasa que pueda provocar un émbolo, ¿sí? Tapar una arteria provoca una embolia y eso si llega a corazón, pues obviamente va a ser con consecuencias fatales, ¿no? Pues lo que te digo, o sea, no es para todos, ¿no? No es para todos y no deberíamos tomarlo tan a la ligera cuando hablamos de es que queremos vernos bien. Sí, pero no solamente es eso, como dices tú, nadie se hace un estudio de hígado o estudio de páncreas o de los... Es cierto. De hecho, cuando algunos pacientes piden la orientación, de eso, hago ejercicio, mido su frecuencia cardíaca, veo sus niveles de movimiento, los rangos. Dice, pero es que no bajo de peso. Y ya hice la dieta de tal, ya consumí los productos X y no bajo de peso. Le dije, y muchas de las veces pregunto, ¿y tu nutriólogo te desparasitó? ¿Te recomendó desparasitar? Ya cuando se quedan pensando y te dicen, no, desde ahí estamos mal, ¿no? Porque es muy importante que cuando comiences un programa para bajar de peso, nos desparasitemos. Porque hablando de la garnacha, todas estas comidas que pasamos ahorita en diciembre, en ocasiones tenemos nosotros la cantidad exagerada de comida o de muchos bichos que pueden generarse en esos platillos, ¿no? Pero si tú no te desparasitas, es mentira esto de que el brócoli, la coliflor, la lechuga te produzca gases. Lo que te produce gas es el bicho que está fermentando dentro, ¿sí? Y entonces puedes bajar efectivamente de otras áreas, pero menos del abdomen. Y muchas veces nos vemos así como chicharitos, ¿no? Con la pancita inflamada. Eso es precisamente porque la bacteria está fermentando lo que tú comes. Y si no la desechas, no va a haber un resultado muy adecuado. Por eso la importancia de tener un buen desparasitante. Hay productos que se venden de un solo día, no los recomiendo yo mucho, porque es todo un proceso, ¿no? De la desparasitación. Hay medicamentos muy específicos, nada caros, pero vuelvo a insistir, en nuestro afán de muchas veces querer hacerlo de manera rápida, no pedimos la información adecuada o no acudimos con las personas adecuadas. Claro, y fíjate lo que hablas de desparasitarse primero, de tomar agua, porque luego hablabas tú de estas bebidas energetizantes y tampoco son para todos, ¿no? Y tampoco puedes abusar de ellas, ¿no? Claro. Y no es así de, porque una persona dice, no, es que yo tomo 3 litros de agua, pero un litro era de café, 1 litro era de suero y 1 litro era de
que refresco, y dices, no, pues eso no es tomar 3 litros de agua, ¿no? O sea, Sí. bebes diferentes tipos de líquidos. De líquido. Entonces, qué importante es, sí lo que comes, sí lo que tomas, pero también esta poca cultura que tenemos de salud en México, de hacernos estos chequeos preventivos, ¿no? ¿Cómo está nuestro hígado? ¿Cómo está nuestro páncreas? ¿Cómo están nuestros riñones? Hasta que no nos pasa algo, ¿no? ¿Cuántas enfermedades no hay simplemente de vías urinarias, ¿no? Y pensamos que es que fui a un baño público y la agarré ahí. Y no Sí. es cierto, ¿no? Entonces, qué importante es primero hacer como un escaneo general, ¿no? Es importante, recordemos que nuestro cuerpo es química, por eso hay análisis clínicos que nos dicen cómo está la química de nuestro cuerpo. Y entonces hay algunas sustancias, por ejemplo, la esteatosis, que es el hígado graso, o algunas carencias de ciertos elementos en nuestra sangre que nos pueden indicar que va a haber una infección o que ya hay una infección, si no viene en un grado mayor, por lo menos que se puede tratar a tiempo. Entonces, cuando tú haces el análisis clínico, es muy importante que le des la atención necesaria, porque hay algo que no tomamos en cuenta ahora que consumíamos mucho refresco, que de hecho es una de las partes que aunque el gobierno incremente el impuesto, nunca se va a dejar de consumir. Pero hay que saber que los refrescos, particularmente los de cola, tienen una sustancia que hace una pérdida de minerales, principalmente de fósforo. Y eso, seas hombre o mujer, va a acelerar una pérdida de materia ósea en los huesos. Y entonces, pues obviamente que si lo consumes por mucho tiempo, la osteopenia, la pérdida de material, se va a reflejar en un momento. Lamentablemente, ahí muchas de las veces no es tan reversible. Sí podemos consumir algo que nos pueda detener o reforzar un poquito la pérdida, pero la más de las veces es complicado volver a poder obtener ese tejido nuevamente. Habrá personas que me dicen, es que yo tomé X, yo tomé Y, o venden un producto que es maravilloso. Hasta hoy día, cuando yo he visto algunas personas o promotores incluso que llegan a decirme, oye, ofrécele esto a tus pacientes o es la maravilla, tengo la costumbre de mandarlos a analizar clínicamente para saber si el contenido, lo que hace la Profeco, si el contenido es lo que realmente están vendiendo y en las cantidades necesarias y suficientes. Porque hablando de problemas articulares, va un poquito de la orientación para las personas que padecemos estos dolores. Si a alguno de ellos les recomiendan comer glucosamina, condroitina, es bueno, pero hay que consumirlos en cantidades clínicas para que realmente tengan un efecto en tu cuerpo. ¿A qué me refiero? Hay marcas que te venden cantidades de 200, 300 miligramos, que cuando tú las consumes al pasar por el ácido clorhídrico de tu estómago, se pierde la gran mayoría y entonces no llegan a hacer la función que deberían. Las cantidades clínicas estamos hablando de entre 1200 miligramos para que haya un efecto óptimo, si no bien adecuado, óptimo para resolver un problema. Entonces, el hecho de consumir X marcas, X productos, como a veces los de la cortinita verde, no quiere decir que sean lo mejor. Vuelvo a insistir, todo tu cuerpo, todos vamos a tener una reacción de acuerdo a los cambios que hagamos en nuestra alimentación. Y bien dicen, pongámoslos en una famosa dieta. Los primeros 7 días son terribles, ¿no? Porque pues el cambio de hábitos, las cantidades, el tipo de alimentos. Pero después de ahí comienzas a tener la frecuencia y la constancia de llevarlos a cabo y tu vida cambia, ¿no? Cambia Claro. totalmente. Déjame ir muy rápido a los saludos porque ya nos tenemos que ir, Jorge. Verónica Chávez, saludos, gracias por vernos. Mario Márquez, Cacho Alvarado, enorme saludo a tan gran invitado y excelente doctor Jorge Gudiño de parte de su tocayo Jorge Luis Cacho Alvarado. Estrella Ortiz, excelentes consejos, saludos al doctor Jorge. Vicky Castillo, el mejor, saludos doctor Jorge. Rosy Flores, muchas gracias doctor. Martín Hernández, excelente atención, muy profesional, saludos doctor. Hugo Soto, saludos, gracias por vernos. Gaby Gudiño nos manda saludos. María del Carmen Gudiño, saludos, excelente entrevista. Daincha, excelente plática. Muchas gracias a todos. Ya nos tenemos que ir, Jorge. Como siempre nos vamos a quedar con un montón de cosas en el tintero, pero aviéntame tu mejor consejo para este 2026. Bueno, yo creo que el mejor consejo es precisamente tener primero la intención de una mejor calidad de vida, la intención de llegar a viejos
no por la edad, sino la forma en que podamos llegar, con movilidad, con salud, de la mejor manera posible, teniendo una buena alimentación, una adecuada nutrición que conlleve algo simple pero que no sea benéfico al cuerpo. Tener en cuenta que muchas de las veces lo que nos recomiendan no siempre va a ser lo más adecuado, pero si en algo podemos ayudar, cuenten con la confianza de tener un comentario objetivo, profesional, y que si algo no está en mis manos, tengan la certeza que vamos a investigar de la mejor manera que se les pueda ayudar, ¿no? Claro. Claudia Carrero, saludos, gracias Claudia. Maru Ramírez, excelente entrevista, muchísimas gracias. Pusimos tus datos, pero justo hay 2 dígitos que tapas con tu cabeza, entonces no se preocupen, ahorita yo en los comentarios vuelvo a poner el teléfono de Jorge para que ya todo el mundo lo tenga y no haya duda, ahí lo vamos a dejar, para quien te quiera buscar. Y Gracias. vamos a seguir hablando de esto a lo largo del año, por Jorge, porque yo creo que hoy nos despejaste muchas dudas, pero también nos sembraste muchas inquietudes de, pues, qué es lo que nos tenemos que cuidar más, en la parte de los huesos, en la parte de los órganos. Muchas veces, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, cirugías, ¿no? Claro. Nos cambia la vida tener una cirugía y muchas veces no pensamos en cómo se modifica la parte esquelético-musculosa. Entonces, también que hablemos de eso, ¿no? Que hay mucha gente que está pasando por esos procesos de que se tiene que operar, pero luego no se ve cómo viene la recuperación, ¿no? Y luego queremos hacer cosas que son para deportistas, ¿no? Profesionales, o queremos hacer la dieta de fulanito, pero pues él gasta 7,000 calorías porque corren, pues no nos queda comernos 3 kilos de espagueti, ¿no? Entonces, te vamos a seguir invitando para que podamos seguir platicando esto a lo largo del año. Gracias, te agradezco mucho la invitación nuevamente. Y si alguna persona tiene dudas, puede dejarte los comentarios y si tenemos la oportunidad de un segundo programa, tratamos de resolverlas y de buscar la orientación que requieran. Claro que sí, Yatzaret Elizondo, excelente plática. Oigan, pues ya nos tenemos que ir, se nos acabó el primer programa del año, fue muy rápido, Jorge, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y nos vieron a través de redes sociales. Les pedimos que nos regalen amorcito para que esta información llegue a más personas que nos vieron a través de su televisión. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares y nos vemos la próxima semana. Yo soy Caro Cervantes y esto es Con Causa, el espacio donde compartimos experiencias de vida, causas sociales y temas públicos. Jorge, como siempre, un gusto, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por el tiempo.